Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Adelante, hermano Antonio. Gloria al Señor. ¿Listos? Como debe ser, dice, dispuestos y disponibles para Dios. Amén. Un saludo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Los que están conectados en este momento, los que se conecten más adelante, los que se conectarán días después. Amén. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, no está presa. La palabra de Dios corre y es glorificada y es prosperada en aquello para lo que Dios le envía. Damos nuestros saludos a la distancia desde Cuautitlán Izcalli, México, a todos y cada uno de ustedes. Queremos enviar esos saludos, esas bendiciones a todas las almas que están recibiendo la palabra, la alabanza, aquí en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Italia, en España, en Uruguay, en Perú, en Santo Domingo, allá en Jerusalén, en Paraguay, en Nicaragua, en Argentina, en Honduras, en la India, en África, en República Dominicana, allá en la nación de Chile, en Brasil, en El Salvador, en Guatemala, en Dinamarca, en Cuba, en Panamá, en Ecuador, en Suiza, en Puerto Rico, en China, en Costa Rica, en Inglaterra. Enviamos un cordial saludo y bendiciones de parte del Dios eterno para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, la alabanza a través de la radio Hijo del Rey, punto de encuentro. Un saludo, hermano José Miguel, allá en la nación de Chile, y aquellos que nos escuchan o que escuchan la alabanza, la palabra a través de la radio Visión del Rey, allá en Guatemala con el hermano José. Saludos, Guatemala, ¿verdad? Amén. Guatemala. Es que la semana pasada me equivoqué y dije Venezuela, pero bueno, gloria a Dios. Hermano José, pues una disculpa, es Guatemala. A veces, el otro día estaba la hermana Ludín revisando algunos datos en la red y nos encontramos con que hay otras radios en otras naciones que están retransmitiendo estas transmisiones, ¿cierto? Hay otras radios con las cuales nosotros no lo sabemos, pero ellos lo están haciendo porque Dios está haciendo su obra. La gloria, recuérdenlo, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, el crédito, el honor, todo le pertenece a nuestro Dios. Nosotros solamente somos vasos donde Él derrama su gloria, vasijas donde Él, dice la Escritura, deposita sus riquezas. Somos instrumentos en sus manos. Él dijo, cuando ustedes hayan hecho lo que les fue mandado hacer, digan, siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que nos fue mandado hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos bien claro. Solo somos instrumentos. Los recursos son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Todo lo que ustedes ven aquí a través de los videos, de las transmisiones, le pertenece a Dios. Cada objeto, cada utensilio está consagrado a Dios. Así sea una pluma, un lápiz, siempre como un ritual, todo es consagrado a Dios porque todo es de Dios, de Él y para Él. Entonces, hay hermanos que nosotros no conocemos, pero que están compartiendo la palabra. Porque dice la Escritura, la palabra de Dios no está presa. No está encerrada en cuatro paredes como muchos han pretendido hacerlo. La palabra de Dios trasciende tiempo y espacio, trasciende religiones, sectas, movimientos religiosos. Dios nada que ver con eso. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, a doblar nuestra cerviz, a humillar, a doblar nuestras rodillas y a darle gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos da
de compartir su palabra, de darle alabanza, de darle tributo. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo, como un ritual, Dios, porque tú eres Dios de ritual, eres Dios de pactos, Dios del cielo y de la tierra. Hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, y tu palabra, tu promesa fue que donde estén dos o más en tu nombre, allí estás en medio de ellos. Y tu palabra es fiel y es verdadera. Donde estás tú, Señor, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Mi Señor, hoy danos la voluntad, danos la fuerza, danos el poder, danos ese gozo, Señor, para alabarte, para adorarte, para ofrecerte incienso, para ofrecerte oblación, para ofrecerte sacrificio. Ofrendamos nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, en holocausto grato a ti, mi Dios. Recíbelo, Señor, y acéptalo en el amado, y deleita tus sentidos, porque para eso nos hiciste, para eso fuimos creados, para eso nos hiciste y nos formaste, Dios de gloria. Señor, que tu pensar y tu sentir, que tu esencia y tu sensibilidad sean en todos y cada uno de nosotros, los que somos tu pueblo, Dios de gloria. Amén. Gloria al Señor. Este canto habla de dar la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano, dice el canto. Si hay alguien ahí junto a ti, dale la mano, salúdale y bendícelo. Dile, gloria a Dios por ti, hermano. Gloria a Dios por ti, hermana. Gloria al Señor. Aleluya. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Da la mano a tu hermano, da la mano. Otra vez. De verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. En verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, aplaude ya. Si en verdad eres salvo, aplaude ya. Si en verdad
Jesús. Si en verdad eres algo, di Jesús. Si en verdad eres algo, testifica con tu vida. Si en verdad eres algo, di Jesús. Aleluya. ¿Sabes? Que este es el día que Él hizo para que te alegres, para que te goces, para que te regocijes en Él. Y este canto dice así: este es el día que hizo Yahweh, que hizo Yahweh. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Eso es. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Avanza, alégrate. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día. Sonríe, sonríe. Otra vez. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová. El glorioso día esperado es hoy, en que nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy, nuestras alabanzas llegan hasta Dios. Gózate, gózate, oh hija de Sión. Gózate, hermano Leo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo alegra al Señor. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. Oh hija de Sión, aplaude. Aplaude. Porque nuestro aplauso alegra al Señor. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. Santa, santa, oh hija de Sión. ¿Por qué? Alegra al Señor. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. Danza, danza, oh hija de Sión. Aleluya. ¿Por qué? Alegra al Señor. El glorioso día esperado es hoy. Sonríe, oh hija de Sión. Sonríe. Una sonrisa da los cielos. Porque nuestra sonrisa alaba al Señor. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. Canta, 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 oh hija de Sión. Porque nuestro canto alegra al Señor. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. ¿Sabes? Que cuando más triste te sientas, cuando más atribulado estés, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Oh, el gozo del Señor mío es. Otra vez. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo
Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluya. Oh, sí, Señor. Bendito eres Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Este canto dice, Él es Jehová Jireh. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Híjole, creo que nada más la hermana Ludín cree Amén. que Él es Jehová Jireh. Ah, ya salió el hermano enfermo también. ¿Tú, Leo? ¿Él Aleluya. es Jehová Jireh? ¿Dios poderoso? Amén. Gloria a Jesús. Él es Yahweh, Dios de la creación. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Yahweh Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Canta, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Yahweh Jireh, el Dios de salvación. Es el Mesías que entre nosotros testificó de él. Él es Yahweh, tu Dios, tu salvador. Canta, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Gloria a Dios. Él es Jehová, Él es Yahweh, Él es Yahweh. ¿Cómo quieres llamarlo? Él es el gran yo soy. Él es Yahweh, Dios de la creación. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Yahweh Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Yahweh, Dios tu sanador. Él es tu proveedor, Yahweh Jireh, el Dios de salvación. Es el Mesías que entre nosotros testificó de él. Él es Yahweh, tu Dios, tu salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Yahweh, Dios poderoso. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Él es Yahweh, tu Dios, tu sanador. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre.
aquí, Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Dios del cielo y de la tierra. Aleluya. Gloria a Jesús. Dejen que los niños vengan a mí, dice el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú no te vuelves como niños, y recuerda que Dios le llama a los niños mis joyitas. Para Dios no es irreverencia que un niño le esté danzando, aún en el altar. Sé como un niño. Este canto dice en todo.
habrá una gran restauración de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Si tú has creído, si Dios se está haciendo real en tu vida, si Dios ya es real en tu vida, entonces dile al Espíritu Santo que te llene más todavía. Sumérgete, sumérgete en su presencia. Ahógate, sofócate. Dile que te llene, que te inunde, que te sumerja en sus ríos, en sus torrentes de agua viva. Ahógate, porque para que puedas vivir, primero tienes que morir. Tal vez no lo habías pensado así, pero para poder vivir tenemos que morir. Porque el grano desnudo que cae en la tierra, para poder dar vida, primero tiene que morir. Deja que el Espíritu Santo te envuelva, que el Espíritu Santo te abrace. Solo déjate, abandónate en sus brazos. Espíritu de Dios, mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname.
corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y si tú tienes, si tu corazón está contrito y está humillado, si tú postras tu corazón, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ante tu Creador, porque tú eres su criatura, fuiste hecho para esto, para cantarle, para adorarle, para ofrendar tu ser en sacrificio vivo, en holocausto grato. ¿Por qué buscas títulos? ¿Por qué buscas riquezas? Si tienes la riqueza más grande que puede haber en esta vida y en la eternidad. Recuerda que Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Él es el más hermoso de entre los hijos de los hombres. No hay bien fuera de Él. No hay bien fuera de Él. Si tú careces de todo, pero lo tienes a Él, nada te falta. Pero si tú no tienes todo, pero no lo tienes a Él, entonces eres el más miserable, pobre, ciego y desnudo que existe. Porque no hay bien fuera de Él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Nuestro amado es bello, es rubio, es blanco, señalado entre miles, yo diría entre millones. Él es más hermoso que la rosa de Sarón, más bello que el lirio de los valles, y los besos de su boca son más dulces que la miel. Su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra por siempre. Allí adóralo, adóralo, porque no hay cosa más grande, no hay privilegio más grande, no hay dones, no hay ministerios, no hay talentos, no hay operaciones que se puedan comparar a la dicha de conocerlo y de amarlo, al privilegio de llamarlo Padre mío y de escuchar que Él nos dice: Hijo mío, hija mía. De ver su sonrisa, porque su sonrisa
Ilumina nuestras vidas. Su sonrisa ilumina el universo y más allá. Levanta cántico. Levanta cántico. Si Dios te dio lenguas, cántale lenguas. En el idioma que Él te dio, cántale. Cántale. Gracias por estos momentos. Amén, amén, amén. Que son el deleite. Bendito eres. Porque qué delicia es estar en tu presencia. Gloria al Padre. Qué delicia Maravilloso es venir, entrar, porque a ti atribuimos estar toda la gloria. y permanecer en tu presencia. Hermoso es estar a tus pies. Habla en tu voz. Gloria a Dios. Aleluya. Damos el lugar a nuestro hermano Leo, que como mencioné anteriormente, está muy emocionado. Si ustedes lo ven, su cara de felicidad, mírenlo, él tiene una sonrisa de a 200, de 100 a 100. ¿Saben por qué a la hermana Lulín le da risa?
porque sabe, está emocionada, sabe que cualquier día le toca a ella también. Qué gran privilegio, qué gran honor es compartir la palabra de Dios, su alabanza, su adoración. Créanlo, no hay privilegio más grande, no hay gozo más grande que sentir, pensar, hablar y hacer de Él, por Él y para Él. Reciban la palabra de Dios a través del hermano Leo, que hoy trae otro tema muy interesante. Tienes papel, lápiz, pluma, anota, porque esto es interesante, muy, muy interesante. Shalom. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Cada vez Aleluya. que hermano Telmo dice así que me emociono, porque lo único que hace es meterme más presión y más nerviosismo. Está trabajando psicológicamente, me está trabajando. No, espiritualmente. Sí, la psicología espiritual. Lo hace porque está pensando en hacer prolongado los temas para él darse un descanso, pero pues, mire, la verdad para mí es un placer estar, me gusta enseñar. En algún momento de mi vida yo nunca me decidí porque, pues, hemos entendido que Dios da dones y da ministerios a cada hijo suyo. Eso todos lo sabemos. Y así como Dios da a los levitas, Dios da a los que son maestros, a los que son evangelistas, profetas, maestros, pastores. Cada Dios acomoda, como lo habíamos hablado ya enseñanzas anteriores, Dios reparte dones y ministerios conforme a Él quiere. Y más que nada esto tiene que ver también con el carácter de Dios y el carácter de la persona, ¿es cierto? Y yo he entendido que Dios nos da conforme parte de nuestro carácter. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque antes de empezar quiero que inclines tu rostro. A mí no me gusta empezar tampoco, eso nos lo han enseñado, iniciar la administración sin antes darle honra y gloria a nuestro Dios y que Él sea el que se haga manifiesto en esta hora. Padre bendito es tu nombre, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor eterno, por tu grandeza y tu misericordia y tu inefable gracia. Porque por ti, Señor, estamos aquí. Somos tuyos, somos vasos de honra, mi Señor, somos instrumentos, somos utensilios, somos vasijas, mi Señor, en tus manos. Tú nos haces como a ti te place, como a ti tu voluntad, Padre. No tenemos nada que decir, nada que hacer, porque siervos inútiles somos delante de tu presencia, oh Dios del cielo y de la tierra. Y no hay nada que cuestionar, ni nada que refutar, mi Dios eterno, a pesar de cómo podamos estar, mi Señor eterno, porque nuestra vida está en tus manos. Estos corazones que tú haces latir físicos, Padre, son como ese reloj, tú eres como esa batería, Señor, esa pila que mantiene palpitando el corazón, es tu dedo, Espíritu Santo, porque el día que tú retiras tu dedo, Señor, ese día nuestro aliento y nuestra vida se termina. Gracias, Señor, por esta palabra, porque hoy, más que desear, es anhelar y rogarte con ese clamor intenso que tú incrustes, selles y hagas permanente la palabra a todo el alma, hijo, no hija tuyo, Señor, que hoy recibirá esta administración, Señor, estas enseñanzas, porque no son predicaciones, Padre, son enseñanzas para que tu pueblo, tú abras los ojos y el entendimiento y las vendas que hoy en día tus hijos están teniendo encima, muchos por voluntad y muchos porque los ministros no les enseñan la sana doctrina, Padre. Abra entendimiento, discernimiento, oídos, sentidos espirituales, mi Padre. Que a ti sea la honra y la gloria, Dios del cielo y la tierra. Amén. Amén. Estamos hablando acerca les hacía mención de que el hermano Telmo, pues, algún día se iba a llegar ese momento, ya lo había comentado. Pero ¿sabe una cosa? Hay a veces cosas que nos gustan. A mí siempre me ha gustado enseñar.
Lo mío es la alabanza, yo se los he dicho. Para mí, mi pasión, mi anhelo, mi embelezo, a mí es alabarle a Dios. Y yo le he pedido muchas cosas que pues no me ha concedido. Una de ellas es poderle componer alabanza. Y yo siempre, cuando estoy orando a Dios, yo me posto y digo, Señor, quiero componerte melodías. Quiero que tú me des una inspiración, que lo que venga directamente de ti de ayer, o de lo que tú cantas allá, de lo que te dan allá tus ángeles. Mucha alabanza que se canta hoy aquí, sí, se canta allá en el cielo. No lo sabemos cuáles son, solo sabemos que son inspiraciones, pero cuando nos vemos a veces en la necesidad de no solo no limitarnos, porque eso sí he entendido, Dios nos da y nos reparte conforme a su voluntad, es cierto. Pero es entendido que no nada más tenemos que limitarnos en ciertas áreas de nuestra vida, porque habrá un momento que nosotros, por ejemplo, yo como levita, yo tengo que enseñar. Yo no puedo nada más dedicarme a alabar a Dios y a cantarle, porque llega un momento en que lo que a mí me enseñó Dios, a través de los que nos enseña, en ese caso es este hermano Antonio el que nos está siguiendo, pues yo tengo que dar eso a los demás. Porque imagínense, yo cómo puedo llegar y decirle a otro levita, ¿sabes qué? Mira, pues hay que adorar a Dios. Y él me puede decir, pues ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo vas a hacer? Híjole, pues ahí viene la buena pregunta. Entonces yo tendría que ir con el ministro, con este caso el hermano Antonio, oye papá, oye enséñame cómo le tengo que enseñar a otros levitas, cómo tienen que alabar a Dios. Tiene que haber un proceso, un ritual, como lo hemos mencionado en las enseñanzas anteriores, pero es un hecho de que todos tenemos de todo un poquito, ¿es cierto, hermano Antelo? Todos tenemos que hacer todo. Es cierto que, por ejemplo, un pastor pues, tiene que enseñar, en algún momento él tiene que ser un evangelista, tiene que en cierto momento ser usado por Dios para profetizar, todos los dones y los ministerios se conjuntan en todos, pero solamente Dios reparte y da, pero todos, es ¿cómo se le dice? Una unidad, ¿no? Todos son complementos, no pueden trabajar. Profeta no puede trabajar sin la mano de un evangelista, sin la mano del maestro o del que profetiza, la interpretación. Y los levitas no pueden trabajar nada más así, porque Dios cuando nos usa, ¿quieres comentar algo? Ningún don puede trabajar solo. Exacto. Ningún ministerio puede trabajar solo. De hecho, en cada ministerio se conjuntan varios dones. Amén. Es cierto, sí, y para los que crean que es que, como lo mencionabas, yo soy el profeta, yo no necesito del que lo interpreta así. En la escritura habla de que el que habla lenguas pide interpretación. Es un tema, pues, ahí no me voy a meter, solo lo que quiero decirles es que ningún don se trabaja solo, todos trabajan en conjunto y en unidad. Este tema está muy, muy bonito cuando me lo propusieron, dije, híjole, el tema hasta soy así como, cuando lo vi dije, híjole, es así como que este tema se llama el gran secreto. ¿Por qué creen que es el gran secreto? ¿Tú te has preguntado, hermano Leo, por qué es el gran secreto de la alabanza? ¿Tú crees que hay un secreto para alabar a Dios, para entrar a su presencia? ¿Sí? ¿Cuál es? Me mira como diciendo, ay papá, ya no me menciones a mí, por favor. El tema del gran secreto es muy interesante. Ya hemos hablado del propósito para que hemos sido creados, cómo Dios separa el ministerio de los levitas. Hemos hablado de que el corazón es engañoso, hablamos acerca del pastel, hablamos acerca de la egolatría de los ministros, de la egolatría de que yo soy para allá, yo soy para acá. Y de hecho el gran secreto ya lo dimos desde un principio, el secreto, solamente que para los que realmente hilan la enseñanza, pues sabemos cuál es el gran secreto, ¿verdad, hermano Antelmo? Solo que a veces no lo asimilamos hasta que después nos dicen el gran secreto. ¿Cuál? Pero si ya lo mencionamos desde que empezamos el tema, ya dijimos cuál era el gran secreto. Y el gran secreto es la alabanza y la adoración a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a iniciar? No es posible que hablemos de los propósitos de Dios sin antes conocer el gran secreto de Dios. Yo voy a pedirte que abras la escritura en Jeremías. Vamos a Jeremías.
Jeremías 23. Vamos al versículo 22. Fíjense bien. Ahorita les voy a decir por qué dice ellos. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Les voy a hablar un poquito acerca de la historia de dos grandes hombres. Hay varios que Dios menciona en la Escritura, pero estos hijos de Dios, estos profetas, Dios los amaba tanto. Y dice, es muy importante saber y entender lo que esto significa para poder comprender los propósitos de Dios para mi vida. ¿Has entendido los propósitos de Dios para tu vida, Leo? ¿Realmente los has entendido? ¿Sí? ¿Tu hermano Antelmo los has entendido? ¿Los has comprendido? En parte conocemos, dice. En parte conocemos. Fíjese bien lo que dice. Es muy importante saber. Tú tienes que saber hoy en día y entender lo que significa realmente para ti el propósito de Dios. ¿Tú crees que Dios nada más te creó para que nacieras, te dedicaras a comer, a crecer, ir a la escuela, a hacer una carrera, perdón que lo diga, o que, digámoslo así, seas un inútil? Inutilidad hablo en el sentido de que muchas personas pues luchan humanamente se superan y son empresarios, son esto, son otro y aquello. Y digo inútil de muchos porque muchos de ellos, por voluntad y por voluntad de los padres, se hacen drogadictos, se hacen alcohólicos, se pierden su vida. Y eso se habla de ser su vida inútil. ¿Y saben por qué? Porque no se les enseña. Porque los padres vienen de arriba de generación atrás, que nunca se les enseña, ni, digámoslo así, ni la educación, y los que conocieron a Dios no instruyen a las generaciones postreras lo que tiene que ser el propósito. Humanamente, ¿qué es lo que nos enseñan nuestros padres? Tú tienes que ser grande, tienes que casarte, tienes que tener hijos. Si quieres ser alguien en la vida, tú tienes que trabajar, tienes que ser luchón, tienes que hacer, subir, bajar, tornar, etc. No seas como yo. A mí me decía mi papá, no quiero que seas como yo, hijo. Yo siempre le decía, papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Él fue un ejemplo y siempre y seguirá siendo un ejemplo para mí en todos los aspectos. Yo, sí, soy bien chillón, lo siento, hermanos, pero para mí él ha sido un gran ejemplo porque él fue muy rígido conmigo. Él, hablando como ser humano, como padre, fue muy estricto, demasiado duro conmigo, porque yo no he sido un mal hijo, simplemente que a veces nosotros como hijos nos pegamos a las malas amistades. Él siempre me enseñó, ¿sabes qué? Júntate con gente que te enseñe, y está escrito, ¿no? Que el que con sabios se junta, sabio será. El que con necios se junta, vas a ser necio. Si tú te juntas con gente que te edifica, serás edificado. Y eso habla de eso lo podemos ver hoy en día en las iglesias. ¿Qué pasa cuando hay hermanos problemáticos? Tú te acercas a ellos y te haces, si el hermano fulano es chismoso, te haces chismoso como él. Si eres un hermano criticón o que está murmurando o que está contendiendo siempre, te haces un contencioso y rencilloso. Pero ¿qué pasa cuando tú te dice la escritura que los espirituales con los espirituales, los carnales con los carnales? Y no hablo de carnales de que hermano y que carnalito, no. Hablo de la gente que está en la carne. Los hermanos que estamos en la iglesia y que solamente vamos a lo que vamos a ver. Pero hay hermanos que espiritualmente, yo por ejemplo, como un ejemplo mi padre, él como ejemplo, o como Leo en la iglesia, vamos, y si yo veo que un hermano se postra de rodillas y está orando, digo, muy interesante, voy a vengarme como el hermano lo hace, quiero ser como ese hermano. Y de pronto, ¿qué pasa? Tú empiezas a buscar a ese hermano porque quieres saber por qué hace eso, qué hace, cómo lo hace, por qué. Entonces, dice la escritura, ese es un hombre sabio, un hermano que busca, me junto con él y te haces como él. Entonces ahí empieza la buena enseñanza y la sana doctrina, porque de esa enseñanza que tú recibes y que tú ves, tú vas a dar a los demás. Si yo veo que el hermano se hinca y se postra a adorar a Dios, digo, yo lo voy a hacer y se lo voy a enseñar a otro, y se lo voy a enseñar a otro, y así, una cadenita. ¿Y te haces qué? Espiritual como él. Las cosas espirituales como lo espiritual. Amén. Amén. Pero yo les comentaba este punto porque
Necesitamos, hablando de comprender el propósito, como les decía, que no nada más es de nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Ese es el propósito humanamente. Pero hemos comprendido que el propósito más grande de Dios es alabarle, darle honra y gloria y conocer ¿qué? Su secreto. Claro, no vamos, dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Híjole, yo a veces me pongo a orar y a veces cuando oramos, digo, Señor, ¿cómo quisiera conocer esos secretos? Hay secretos que jamás Él nos revelará, ¿verdad? Nunca, porque hay tantos que pues, no somos dignos. Y a veces nos podemos saber en la Escritura que ni a mismo Moisés, ni al mismo Pablo, que los llevó, ¿verdad? Bueno, les enseñó cosas, pero no fueron dadas para los hombres. Imagínense, hubiera sido bonito que él cuando Dios los llevó y bajaron, contaran todas las cosas. Por algo les dijo que no. Yo creo que la humanidad no estaba lista para recibir eso, ¿verdad? Por eso solamente nada más se nos dio, como nos decía el hermano Antelmo y un hermano, solo para los entendidos. Entonces, ya entendimos que nuestro propósito no nada más es crecer, nacer, multiplicarse, hacer hijos y morir, sino el gran secreto es alabar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque hubieron dos hombres muy importantes que la Escritura habla de Moisés. Bueno, fueron tres, hay más, pero de las historias que a mí me han impactado mucho y que habla toda la Escritura es acerca de Moisés, de David y de Job. Y vamos a ver por qué. Yo me emociono y yo te le decía, Señor, pues dame tu inspiración porque yo me pongo nervioso y estamos aquí en el tema y yo veo al hermano Telmo cómo me mira como diciendo, a ver, ¿qué vas a decir? Y me pone me empieza a sentir presión. Pero vamos a ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios amaba tanto a David y a Moisés? Por ejemplo, ¿alguna vez te lo has preguntado, hermano Leo? ¿Por qué amaba tanto Dios a Moisés y a David? Porque tal vez hacían su voluntad. Sí, pero hay una razón muy, muy, muy bonita de por qué eran tan amados por Dios. Hay una palabra muy importante, dice que eran conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Entonces, ¿cómo conforme al corazón? Yo puedo entender que conforme al corazón era el corazón de Dios mismo en ellos. A pesar de que sí fueron hombres que pecaron, cayeron, pero vamos a ver por qué. Dice, al grado de que Dios los tenía y los consideraba como hombres conforme a su corazón. En el libro de Números, vamos a Números. Dice así, Números 12. A ver, Números 12. Permítame tantito, porque esta tecnología está un poco lenta. A ver, permítame tantito. Ay, perdí el pasaje. A ver. Números 12. Números 12 del 1 al 9. Fíjense bien cómo Dios amaba tanto a Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. En la historia acuérdense que Moisés ya era casado y tenía familia, pero cuando él salió con el pueblo, ¿qué hizo el buen Moisés? Regrésense, vámonos de regreso. ¿Y saben qué hizo? Pues se buscó otra mujer, una mujer cusita. Regresó a sus mujeres y dijo, regrésense. No podemos saber por qué. Puede ser, no creo que porque les estorbaban el sentido humano, sino porque a lo mejor pues ellos no estaban dispuestos a seguirlo hasta allá, o porque decidieron, ¿sabes qué, Moisés? Yo me regreso acá y lo que me espera allá, pues no, bueno, yo quiero seguir viviendo acá, no sé. La razón no la sabemos. Pero dice que hubo una grande molestia de María y Aarón, y fíjense bien cómo esa inconformidad, y ellos hablaron mal de Moisés, que Dios se enojó. Tomó una mujer cusita, y cusita no es exactamente de que sea la nación de Cus, sino cusita significa una mujer morena, una negrita, ¿no? Y eso significa cusita, era de Cus, pero no porque fuera de la nación de Cus. Cus se conocía a la nación que hoy conocemos como Etiopía. Etiopía. Etiopía
antes le llamaban Cus. ¿Mm? Y en las raíces etimológicas del lenguaje, su significado Cus o etíope significa de piel oscura, ¿Mm? negro. ¿Mm? Moisés tomó a una mujer bueno, negrita, no me de gusta color, usar sí. estas palabras porque suenan, Como ofensivas. sí suenan. De hecho, yo cuando, en vez de decir hablando de personas de color negro, Sí. en vez de decir mira un negro, yo digo un moreno aquí O uno en de México, piel o de morenita, piel sí. oscura. Aquí en México decimos morenos. Sí, Un porque moreno. aquí realmente ahora ya decirles negros es una palabra despectiva. A veces se usa, o Ajá. casi siempre se usa de forma Sí. despectiva, con desprecio, y la verdad sí. Sí, Yo no, por eso digo un moreno. Moisés tomó una mujer morena de piel, de piel color oscura, oscura. Ajá. de Cus, es decir, de Etiopía. Amén. Y dice, y dijeron, solamente por Moisés has hablado, Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, fíjense bien. Dice la escritura que no ha habido hombres más mansos que Moisés, ¿cierto? Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ya saben que les iba a tocar su regañada, porque estaban murmurando y estaban quejándose de lo que había hecho Moisés, ¿cierto? Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjense, era fiel en toda su casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea que a pesar de la falla que tuvo Moisés, Dios lo amaba tanto que se enojó contra sus hermanos, ¿cierto? Y les dijo, ustedes vuelven a hacer eso y les va a tocar, cállense. Están hablando en contra de mi siervo, de mi hijo, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Porque el amor que tenía y la pasión y esa sencillez de Moisés era tan grande que estaban ellos, él estaba embelesado con Dios. Y la forma en cómo él buscaba la presencia de Dios era tan simple, tan sencilla, que no había soberbia, no había altivez, no había vanidad, no había nada que corrompiera su corazón, porque dice que el corazón era conforme a Dios. Y él para todo se postraba. Vamos a 1 Samuel. Capítulo 13. Y vamos a tomar solamente 2 versículos, 13 y 14. Fíjense, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, y cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién estamos hablando? De David, ¿cierto? Vamos a ver por qué. ¿Saben cuál era el verdadero secreto? ¿Ya lo entendieron o todavía no lo han comprendido? La alabanza. Les voy a explicar un poquito. Cuando hay un corazón contrito, dice la Escritura, cuando hay un corazón contrito y humillado, dice que él que no lo desprecia. Y eso habla de que cuando tú estás en la presencia del Señor, tú eres una persona sencilla. Recuerden que, y les voy a dar un ejemplo, ¿qué hacía Moisés cuando el pueblo pecaba? ¿Qué hacía, hermano Antelmo? No corría, no le decía, Aarón, muévete, ve y haz sacrificio, corre porque el Señor está airado. Y ahí andaba Aarón y haciendo todo lo que se dice sacrificio físico, ¿no? Y Moisés, ¿qué dice? Subía a hablar con el Señor. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía, hermano? ¿Cómo tú crees que Moisés subía al monte a hablar con Dios? ¿Cómo te lo imaginas tú? Aterrorizado. ¿Tú crees que...? ¿Cómo? Por miedo, por lo que había hecho. Sí, pero ¿tú crees que subía Moisés y llegaba y
Señor, el pueblo está pecando, está en pecado, mira, ¿sabes qué? Pues mira estos pecadores, estos hijos del diablo. Y así llegaba Moisés, que dice que él llegaba y que se postraba, ¿eh? Yo creo que llegaba y con un pánico, yo creo que precisamente como David, que amaban tanto a las almas, que él por miedo a que Dios los destruyera, que yo creo que en cuanto llegaba arriba y lo veía suelo, ¿verdad? Caía al suelo postrado, yo creo que acostado, no sé, de rodillas, y adoraba a Dios, y yo creo que lo suplicaba con un clamor intenso, ¿verdad? Y le lloraba, Señor, perdona a tu pueblo, no los mates, no los mates. Y así era cada rato, ¿verdad? Yo creo que, pobre de David, hablando humanamente, ¿verdad? Cada rato por culpa del pueblo, era el que pagaba los platos rotos allá, porque no era que nada más subiera, sino que eran ayunos intensos de días, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca de esa humildad, porque déjenme decirles que debe de haber humildad y humillación. Humildad como ser humano, como persona que somos, y la humillación que es ante Dios. Dice, la alabanza, sí es la alabanza lo que el gran secreto de estos hombres, y la adoración, porque daban y expresaban a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Qué haces tú, hermano Leo, cuando tú tienes alguna situación? ¿Le oro a mí? Le alabas, ¿no? ¿Tú le alabas a Dios en todo momento? ¿En lo bueno y en lo malo? ¿O nada más en lo bueno? Lo bueno es en lo malo. ¿Sí? ¿Tu hermano Antelmo? ¿Tú nada más cuando estás siendo próspero le alabas a Dios? ¿Y le adoras? En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Así tiene que ser. Les voy a hablar de una historia muy, muy hermosa, hablando acerca del por qué el gran secreto era adorar y alabar a Dios en todo momento, en toda circunstancia. ¿Saben ustedes que Job, hablando de este siervo Job, este hombre siempre le alabó al Señor? Dice la Escritura que no había hombre más justo sobre la tierra, ¿cierto? Que él. Les voy a explicar por qué. Vámonos a Job, al libro de Job. Capítulo 7. Les voy a leer, mira, hablando todo el capítulo 7, habla de que no hubo hombre más justo como él. Este hombre, amaba tanto a Dios, pero hay algo tan especial que menciona en la Escritura, que él no lo conocía. Dice que sus oídos lo conocían, nada más de oídas lo conocían. Les voy a decir por qué. Porque dice la historia que Satanás andaba rondando la tierra. Ahí andaba por ahí, buscando, molestando, buscando a quien devorar, dice la Escritura. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Un día se presenta ante Dios y le dice, ¿qué estás haciendo, Satanás? Ando rondando aquí en la tierra, andando dando vueltas ahí. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay hombre más justo y manso sobre la tierra. Y Satanás pensaba que por ser humano lo iba a hacer. Lo que quería Satanás era hacer caer a Job y hacer que él renegara y maldijera al Señor, porque él era un hombre justo. ¿Y qué creen que pasó? Y le dijo, entonces está bien, te daré permiso, haz lo que quieras con él, haz lo que quieras, menos toques su vida. Y sí, el diablo, muy feliz, contento, empezó a hacer estragos con él. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que dice así. Permítame un tantito que me perdí. Dice que Job lo perdió todo. Dice que primero, de pronto, él era un hombre muy rico, tenía mucho, ¿cierto, hermano Telmo? Él poseía mucho, era inmensamente rico, tenía animales, tenía criadas, tenía muchos hijos, tenía su esposa, inmensamente rico. Y Satanás pensó que quitándole todo, pues iba a renegar de Dios, ¿verdad? Como ahora, más adelante veremos el por qué tiene que ver con nosotros como seres humanos. Lo dice la Escritura que de pronto perdió sus bueyes, perdió asnas y criados. Y todo eso lo perdió en poco tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Y dice que después llega
uno de sus criados y resulta que le llegan y le dicen, Job, ¿qué crees? Que ya perdiste tus ovejas y a tus pastores. Job lo único que hacía era glorificar a Dios, postrarse a tierra y adorarlo. De pronto llega otro y le dice, ¿qué crees, Job? Que acabas de perder a todos tus hijos y a tus hijas. Entonces dice Job que igual se postró a tierra a adorar y a darle honra y gloria a Dios. El darle honra y gloria a Dios tiene que ser en medio de la riqueza y la prosperidad. Ya lo hemos preguntado ahorita. Y si solamente le damos honra y gloria en la riqueza o la prosperidad. Y habla de cuando hay momentos en los que Dios nos da, nos empieza a dar en abundancia. Y nosotros en alguna vez nos sucedió, ¿cierto, hermano Antelmo? Llegó un momento en que pasamos una crisis fuerte, económica, y nosotros nos dábamos honra y gloria a Dios porque nosotros dependíamos de Él. Para nosotros no implicaba el dinero, lo que sustentaba nuestra vida, porque todo lo sustentamos con la gracia de Dios. Nosotros necesitamos algo, íbamos a su presencia, a adorarlo, a buscarlo, a comunicarnos con Él, a entrar a comunión con Él, y Él nos suplía nuestras necesidades, ¿cierto? Y entendimos que cuando llega a haber tiempos de prosperidad, nosotros debemos darle honra y gloria a Dios. Debemos de alabarlo, de glorificarlo y decirle, Señor, te damos honra y gloria porque en la prosperidad tú nos bendices, tú nos das. Y ¿saben una cosa? Lo que Dios nos da en riqueza y en prosperidad, tenemos que darlo a los otros, porque no es para nosotros. Nosotros tenemos que darlo a los pobres y a la gente que necesita, que no tiene. En medio de la enfermedad y la pobreza, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos pobreza le damos honra y gloria a Dios? ¿Cuántos, hermano Leo? Realmente cuando estamos en pobreza decae nuestro ánimo, ya no queremos orar, ya no queremos buscar a Dios, porque entramos en una etapa de frustración, de que no queremos saber de nada y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo soy pobre y aquel tiene mucho dinero? ¿Por qué en la enfermedad? Señor, si realmente eres mi sanador, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no haces el milagro? Y empezamos a dejar de buscar la presencia de Dios. En medio de la persecución y la soledad, ¿cuántas veces te has sentido solo, hermano Antelmo? Muchas veces. Y muchas veces, ¿por qué? Porque ves la traición de la familia, ves la traición de los hermanos. A veces nos sentimos traicionados por Dios, digámoslo así, ¿cierto? Porque nos empieza a ir, todo va contrario a lo que realmente nosotros deseamos y queremos. Ahí es cuando empezamos a sentir ese enfriamiento. Pero ¿qué creen? Que este hombre Job era recto, era, digámoslo así, santo ante el Señor. Porque a pesar de que ya lo había perdido todo, todavía aún así, está escrito que le cayó una enfermedad. Dice que le cayó una terrible sarna, a él le salían gusanos de su piel. Quiero imaginar que, no sé cómo podría ser esa enfermedad, hermano Antelmo. Pues era una sarna que se comía su piel. Dice que su piel era costra, ¿no? Llena de gusanos. Ajá. Fíjense, en Job 17:14, Job 17:14. Dice así. Fíjense bien, dice que Job sufría mucho de esta terrible sarna, ¿ves? Dice que gusanos le salían. Y pueden imaginar que después de haberlo perdido todo, haber perdido animales, perdido sus tierras, haber perdido sus hijos, todavía le entró esa enfermedad. Y saben una cosa, aquí hay una parte en la escritura en la que habla que todos lo abandonaron. Todos le dieron la espalda. Eso habla de que sus hermanos, sus familias, todos lo olvidaron. Y él solamente se encontró solo con su esposa, ¿cierto? Pero ¿qué creen? Que aquí quiero pensar y suponer que el diablo tocó a su mujer de Job, porque
le dice, todavía retienes tu integridad con Dios, dice, maldice a Dios y muérete. Ustedes pueden imaginar lo que él sintió después de sufrir todo esto y todavía que llegara su esposa y le dijera, maldícelo y muérete. ¿Qué le dijo Job? Algo muy, muy cierto, y a veces nosotros oramos así, le decimos, cuando él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, y es una forma de alabar a Dios, ¿cierto? Es una forma de adorar a Dios. ¿Y saben qué? Porque debe haber una comunión íntima. Y si hablamos de una comunicación íntima o la intimidad con Dios es estar fundidos. Podemos tener comunión con Dios, ¿cierto, hermano Leo? ¿Y qué es la comunicación con Dios? Tú puedes llegar, o como yo, puedo acercarme a ti y tener comunicación contigo. Podemos hablar de ciertos temas, mil y un cosas. Pero cuando yo digo intimar contigo, tiene que ver algo ya más de una comunicación, ¿siento, hermano Temo? No es lo mismo, tú cuando vienes a la presencia de Dios, ¿qué haces? Primero, entras a su presencia, ¿cierto? No es lo mismo de entrar, estar y permanecer. Tú puedes entrar a la presencia, todos podemos entrar a la presencia del Señor. Puedes estar en la presencia de Dios, como hoy, estar ahí en la presencia metidos, pero la diferencia es, ¿permaneces en la presencia de Dios? Y eso habla de estar mezclados. Cuando tú entras con el Señor, cuando tú estás conectado con Él, ya estás en su presencia, y le dices, Señor, quiero permanecer en tus atrios, como estos hombres, como Moisés, como Job, que ellos estaban ya allí fundidos con el Señor, a pesar de que Job no lo conocía de sus ojos, pero sus oídos lo conocían, y para él era más que suficiente. Yo creo que ahí sí tiene que ver la fe, ¿verdad, hermano Antelmo? Que él por fe, porque él no lo conocía, él solamente él creía y estaba convencido y seguro que había un Dios, y que ese Dios era el gran Dios, el que algún día tal vez lo iba a conocer, sus ojos lo iban a ver, y yo creo que se le cumplió, porque dice la Escritura que él, a pesar de que él estaba sufriendo, los gusanos le salían de su piel, pero él no dejó de glorificar a Dios, él no dejó de postrarse ante la presencia de Dios, y quiero pensar que día con día, no sabemos cuánto tiempo duró con la enfermedad, pero él glorificaba, él honraba, él adoraba a Dios, y él hablaba con él. Tal vez él le suplicaba, Señor, sáname, o cúrame, o líbrame, o restáurame, o él simplemente adoraba a Dios como lo hacemos, alabarlo, glorificarlo, o platicar con él, ¿cierto? Hay tantas cosas por el cual el secreto de Dios y para Dios de nosotros hacia Él tiene que ser alabarle y glorificarle. Es como cuando hablamos de ir a su presencia o venir. ¿Tú vas a su presencia, hermano Antelmo, o vienes a su presencia? Pues No es lo mismo, ¿verdad? es interesante. ¿Tú vas a la presencia o vienes a la presencia? Trato mejor de estar en su presencia. Es cierto, es buena pregunta, ¿eh? Ya lo puse a meditar al hermano Antelmo. Sí, porque podemos decir, yo quiero ir a la presencia. O vas o vienes a la presencia. Yo creo que si vas o vienes, en cuanto estés, es estar, ¿verdad? Y permanecer, que es lo que todos deseamos. Y esa era la pregunta. ¿Será lo mismo venir, entrar, estar y permanecer en su presencia? No es lo mismo. Yo creo que cuando permanecemos en su presencia, yo creo que como dice la Escritura, que vamos escalando peldaños, ¿verdad? Es como alguna vez el Señor nos hablaba y nos decía que el caminar con Cristo así es como un peregrino. De hecho hay un libro que se llama El Peregrino, ¿verdad? Y está muy interesante. Fíjense, a mí no me gusta leer, pero un día mi papá me dijo, ponte a leer este libro. Pues que a mí no me gusta leer. Está muy interesante. Bueno, ya así como que de malas agarré el libro y ahí lo tuve. Y abrí la primera hoja y empecé a leer. Y me empezó a gustar y está muy interesante el libro. ¿Y qué creen que sí lo terminé de leer? Y me dijo, papá, ¿qué te pareció? Pues eso relata la vida de un cristiano, ¿verdad, papá? La vida de un cristiano, y es cierto. Y la vida de un cristiano es como la de un peregrino. Y la vida de un peregrino es como una escuela. Vamos subiendo
de grado. Vamos aprendiendo cosas. ¿Qué pasa tú, hermano León? Sales de primero y te vas a segundo, a tercero, cuarto, quinto, a sexto, entras a la secundaria y te vas a la prepa, ¿cierto? Pero ¿qué vas aprendiendo cosas nuevas y vas subiendo de años, ¿cierto? Así es en la presencia de Dios. Cuando estamos en su presencia, vamos como escalando esos peldaños, hermano, vamos llenándonos de su presencia, vamos buscando su rostro, vamos entrando en esa intimidad en la que ahí es cuando decimos, Señor, muéstranos cosas grandes y ocultas que no conozco. Y Dios dice, bueno, estás ya bien metido conmigo, te voy a enseñar algo nuevo, hijo. Mira, hoy te voy a enseñar esto y esto y esto. Y más entramos en la intimidad con el Señor y nos va enseñando cosas nuevas, diferentes, ¿cierto? Dice así, dice, a pesar de que no terminó el sufrimiento de Job, él sufría todavía en cuerpo el dolor, el tormento de esa sarna maligna que lo estaba consumiendo poco a poco. Y todavía después de todo, de que sus amigos y su mujer lo dejaron, lo hizo peor todavía este sufrimiento, pero él seguía glorificando a Dios. A pesar de todo, Job siempre alabó y adoró a Dios, a pesar de lo que sucedía. Podemos entender que es interesante cómo estos hombres habían llegado a tener esa relación tan íntima y profunda con Dios a través de la alabanza y la adoración. A mí esa historia de Job me conmueve mucho porque nosotros hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por situaciones bien duras y ¿saben una cosa? Ahorita que estoy recordando, recuerdo cuando me habían detectado artritis reumática. Ha llegado mucha gente al lugar de provisión, mucha gente enferma con artritis, ha llegado gente con cáncer, con tumores. Hace unos días, el hermano Telmo está ministrando a un hombre que tiene, creo, quistes en la cabeza, ¿no? Y ¿saben una cosa? Ahora la gente, que mucha gente llega y se le habla, les hablamos del Señor, y mucha gente reniega, está inconforme por lo que les está pasando. Y lo interesante es que la mayoría de ellos conocen de Dios, se reúnen en congregaciones, ¿cierto, hermano Antelmo? Conocen y reniegan, no maldicen a Dios, pero están inconformes. Cuando a mí me pasó esta situación, ¿saben una cosa? Yo entré así en una etapa como depresiva, digámoslo así, pero yo me aferré a Dios y alababa a Dios y lo adoraba al Señor. Gracias por eso, gracias por esto, Señor. Yo sé que tú me vas a sanar. Y a veces veía a mi padre llorando, veía a la familia llorando por mí, por la situación en la que yo estaba. Y ¿saben una cosa? Yo oraba y lloraba y el Señor, quiero ver tu mano poderosa. Yo te alabo, yo te bendigo. Y aunque físicamente yo estaba, pues, ya mal, yo no dejaba de alabar a Dios, yo no dejaba de glorificarlo. ¿Y saben qué? Nunca pasó por mi mente el renegar de Dios. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque es cierto, cuando te enseñan la sana doctrina, y cuando, por ejemplo, el hermano Antelmo a mí desde niño me enseñó que debemos tener fe, mucha fe en Él. No importa lo que estemos pasando, las situaciones que vivamos, debemos de aferrarnos a Él. Y eso a mí me marcó ahora de grande, ya cuando tuve mi familia y que me pasó eso. Yo me aferré y le dije, Señor, yo quiero que tú me sanes de tu mano. Yo quiero ver tu gloria. Y aunque yo esté así, yo sé que tú me vas a sanar. Y me acordé cuando íbamos a predicar, que les decíamos, ¿tú crees que Dios te puede sanar de tal o cual enfermedad? ¿Tú crees que Dios puede sacar a tu familiar de aquí? Tú puedes, si crees, Dios puede levantar a tu familiar. Íbamos a los hospitales. Y de pronto nos vemos en la situación nosotros, ¿cierto, hermano Antelmo? Es fácil para nosotros, como hijos de Él, decirle a la gente que glorifica a Dios, que se mantenga firmes, que tengan fe, que alaben a Dios en lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasa cuando nos pasa? Ahí es cuando como que nos fruncimos, ¿cierto? Pero ahí fue cuando entendí, que dije, ahora entiendo, Señor, ahora que me está pasando a mí, ahora sí quieres poner a prueba mi fe a ti, alabándote y glorificando. Y ¿sabe una cosa? Yo le alababa a Dios, le glorificaba y yo me hincaba y yo le rogaba, y Señor, sáname y sáname. Y un día le dije, Señor, si tú me sanas, si tú me levantas de esta cama, yo te prometo que le hablaré a otros
de lo que tú has hecho en mi vida. Y saben una cosa, eso hace ya, va para 10 años de esa enfermedad. Y mírenme, hace 1 año y medio me entró la bacteria en una pierna, me iban a cortar el pie. La misma situación, estuvimos en clamor, en adoración, inclusive dejamos de hacer algunas actividades porque yo no me podía levantar. Pero saben una cosa, yo ahí sentado en el sillón, así yo agarraba, mi padre me pasaba mi guitarra, nos poníamos a cantar a Dios, ¿cierto, hermano Antelmo? Nos poníamos a adorar y a glorificar el nombre de Dios, porque yo le decía, Señor, mi pie no me va a impedir que yo, con esas manos que tú me diste, yo te alabe, yo te glorifique, te demos honra y gloria. Y alabábamos al Señor, así yo estando sentado en un sillón con los olores intensos, la pierna me supuraba, me salía agua, sangre. Y así alabábamos a Dios, porque entendimos que el gran secreto, el secreto, era alabarle y adorarle al Señor. Y vemos que vamos a Salmos, en el libro de Salmos, vamos a leer un poquito la historia de David. Vamos al libro de Salmo. Salmo 51. Fíjense bien. De hecho, es todo aquí, mira, vamos a hablar un poquito de que David también era conforme al corazón de Dios. A pesar de que David fue un hombre que pecó muchas veces, que hizo, subió, bajó, tornó, al final de cuentas Dios vio su corazón, que el corazón de David era conforme a él y siempre le alabó, le adoró, que fue reprendido, sí, muchas veces, y una parte en la que, por ejemplo, cuando se acuerda de la historia, cuando él tomó la mujer de su soldado, de su capitán, y mandó matar, el hombre se llamaba Urías Eteo, ¿sí lo recuerdan? Que él deseó la mujer de su prójimo y la tomó como mujer y mandó matar al que fue su amigo, era su escudero, su capitán, yo pensaba que era su segundo al mando, no sé, pero él por los deseos de la carne tomó a su mujer, a Jezabel. Digo, podemos decir cómo la tomó, si pues digo, ahí en la historia, pues ahora que también esta mujer pues se paseaba por ahí, yo creo que para la misma hora que David salía y veía su reino, no lo sé, y él pecó. Y saben una cosa, cuando esto sucedió, él fue y se arrepintió. Y los arrepentimientos de David eran tan sinceros, tan simples, tan humildes que saben, es una cosa, Dios lo perdonó, pero aún así Dios lo castigó. Lo castigó con la muerte de su primer hijo, el que tuvo, recordamos en la historia que él le quitó la vida, ¿cierto? Y por causa de ese pecado Dios no quitó la espada de su casa. Y eso habla de que él siempre fue perseguido, no solamente por los de afuera, sino por los de adentro. Cuando nació su otro hijo, Salomón, ¿qué pasó? Salomón quiso matarlo a David, ¿cierto? ¿No fue Salomón? No, Absalón. Absalón, perdón, me equivoqué. Absalón, disculpen. Quiso matar a su padre por la maldición que él le echó, por los pecados que él hacía, pero él nunca dejó de glorificar a Dios. ¿Saben una cosa? Ahora en estos días hemos perdido esa sencillez, esa nobleza, esa humillación ante Dios. ¿Qué hacen los ministros hoy en día, hermano Antelmo? Ahora los ministros, precisamente hablando un poquito de que el yo soy, ya no se postran ante la presencia del Señor. Hemos ido a congregaciones donde los ministros ya no se postran. Simplemente llegan, a veces llegamos temprano a las reuniones y nos damos cuenta que son los ministros porque pues están ahí enfrente, ¿cierto? O porque ya nos damos cuenta de antemano que pues hay algo ahí, se les ve cómo miran, cómo te analizan, si eres contendiente, si eres, ¿cómo se dice? Adversario, o si eres alguien que puede provocar algún problema según ellos. Pero ¿qué pasa cuando a veces llegan ministros? No te saludan, llegan, no oran, no se postran. Y eso habla de que no hay esa humildad, ¿cierto?
Y la humildad empieza en el momento en que tú te postras ante la presencia de Dios, que tú entras al lugar santo, y el lugar santo lo vemos humanamente, el lugar o en la iglesia donde tú llegas. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Moisés era un hombre humilde, él era un hombre manso, que él se mezclaba con el pueblo, ¿cierto? Y quiero pensar que él les enseñaba cómo deberían buscar a Dios, ¿cierto, hermano Antelmo? Él les enseñaba cómo tenían que hacerlo, que el pueblo a veces es rebelde, renuente, no quiere hacer las cosas como Dios le manda. Por eso vienen las consecuencias. Pero nosotros como ministros tenemos que enseñarle al pueblo cómo debemos entrar a la presencia de Dios, cómo debemos adorarle. Y eso no nada más tiene que ser para los que alaban a Dios, para los que adoran, sino para todos. Todos tenemos el deber, son deberes y obligaciones espirituales, ¿cierto?, que no queremos tomar. Porque ahora, como hablábamos hace ratito, se guían por protocolos. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y a veces esa libertad no se le da al Señor, porque llegamos a las iglesias y dicen, a ver, el culto empieza a las 10 de la mañana y acaba a las 12. Bueno, de 10 a 10:05 solo denle gracias a Dios. Y hacen, a veces hasta van a repeticiones que realmente no edifican, y pienso que no le llegan a Dios. De tal hora a tal hora vamos a cantar unos cantos, unas melodías, y de tal hora a tal hora se hacen cosas rutinarias, y viene la enseñanza, que ya no es enseñanza, que es predicación. Hemos perdido de vista, hablamos hace días el hermano Antelmo y yo acerca de que se han perdido, ¿cómo se le puede decir?, los rituales, como cuando la iglesia inició hace tiempo. ¿Y qué es lo que hablábamos hace enseñanzas anteriores? ¿Qué es? Cuando tú llegas a la iglesia, los hermanos, las almas llegan, enseñarles a que deben de postrarse, adorar a Dios, a honrarlo, a platicar con Él, entrar a comunión con Él. Después darnos, digamos así, la bienvenida, saludarnos. Yo recuerdo tantas cosas de niño. ¿Qué hacíamos, hermano Antelmo? No llegábamos y la iglesia se postraba de rodillas, y antes de empezar el culto, de hecho había gente que llegaba desde antes, ¿verdad? Estábamos a veces preparando para ya iniciar el culto, y ya había gente que ya estaba ahí presa, más estaban sentados esperando así, pero muchos llegaban y se postraban en su banca, de rodillas, oraban a Dios un ratito, y ya se paraban, sentaban y estaban ansiosos porque ya querían saber alabanza. Y cuando iniciamos el culto, a veces nos mezclábamos con los hermanos, ¿cierto? Nos mezclábamos con ellos y dábamos ese tiempo de saludo, de abrazo, del ósculo santo, el beso. Y después, antes de iniciar a veces la alabanza, damos ese tiempo para testificar, ¿verdad? Porque muchos hermanos llegaban con esa hambre y esa sed de que durante toda la semana les había pasado cosas en su vida, de que habían pasado situaciones, de que habían pasado problemas, hambre, angustia, enfermedades, y llegaba el domingo y ellos querían glorificar a Dios, darle honra y gloria. Es una forma de alabar y adorar a Dios. Y a veces cuando se les daba el lugar, a ver, inclusive había veces que a algunos hermanos les tenían que cortar, ¿verdad? Porque era tanta su emoción del testimonio que ahí sí, hermano, es que falta el otro hermano, y le cortábamos porque a ver, los hermanos aventaban tanto tiempo que se les cortaba, porque había muchos hermanos que estaban esperando pasar para dar su testimonio. Y ¿saben una cosa? Era una forma en que el pueblo alababa a Dios. Ese es el secreto en que la congregación se le enseña a adorarlo, a glorificarlo, a darle honra y gloria siempre en lo que les decía, en la pobreza, en la necesidad, en la angustia, en la hambre. Es tan maravilloso darle honra y gloria a Dios que a veces cuando tú pasas esas pruebas, tú ya no estás pensando que si tienes, que no tienes, que si pasaste, no pasaste. Simplemente caes o viene la prueba y a ti sea la honra y la gloria, Padre. Tú eres nuestro proveedor, tú eres el que suple, tú eres el que sana, tú eres el que mueve, el que sube, quita, el que pone, el que hiere, el que sana. Señor, aquí estamos en tus manos y dejamos que Dios haga su divina obra. Amén. Dice así: Dios busca más que cantidad, calidad. Y te voy a hacer una pregunta. La cantidad es más importante, la calidad es más importante que la cantidad. Te voy a decir por qué. Ahora en día, ¿qué es lo que las iglesias están llenas? Cantidad.
Pero tú realmente crees que hay esa calidad. ¿Tú crees que ahora el pueblo de Dios le alaba a Dios? ¿Tú crees que realmente hay esa gran intimidad, esa conexión con el Señor, de que sí, la cantidad viene pero a consecuencia de la calidad? Pero si no hay una buena calidad, no puede haber cantidad. ¿Qué es lo que buscas? ¿Tu cantidad? Pues tú puedes llenar una iglesia rápido de muchas formas. Puede ser mil y un cosas para que tú llenes una iglesia, pero realmente hay esa calidad en ese lugar, hermano Leo, ¿lo crees? Realmente no hay calidad, ¿verdad? Es una iglesia muerta, es una iglesia sin vida. Y hablábamos, hermano, anteriores días que son iglesias zombies. Son iglesias zombies, o sea, muertos, están muertos, solamente son manipulados por los líderes, que a la vez yo le hemos llamado líderes zombies, como gente que solamente manipula a las almas. No saben por qué, porque no se les enseña, porque no se les abren los ojos, porque ellos quieren seguirlos teniendo vendados para no dar ese éxtasis hacia el Señor. La forma en que para que Dios le hable a su pueblo es necesario ser humildes, llegar al corazón de Dios. ¿Y cómo? Para que Dios nos hable. Y a veces no lo hacemos, no lo hacen los ministros porque tienen miedo, porque las iglesias están viviendo en pecado. Porque la iglesia no está viviendo la santidad del Señor, no está viviendo en esa intimidad, en esa adoración, en esa alabanza que Dios nos demanda como pueblo. Y cuando hay maldad y cuando hay pecado en la iglesia, lo que hacemos es querer limitar al Espíritu Santo, someterlo, digámoslo así. Que al final de cuentas Dios habla cuando Él quiere y a la hora que quiere, con quien quiere, y no importa si el hombre o el líder o el ministro trataba por todos los medios de evitar que Dios hablara. Cuando Dios habla al pueblo, dice la Escritura que cuando Dios habla el pueblo calla. Y si lo vemos así, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la humildad? La mansedumbre. ¿Qué es? ¿Qué es la humildad? La humildad es cuando, dice la Escritura, que cuando hay un corazón contrito y humillado, dice Dios no lo desprecia. Y la humildad es que seas una persona sencilla, simple, noble. No está escrito, y la palabra de nuestro Señor dice que Jesús es humilde y manso, que debemos ser como Él, porque ahora en día los ministros, todos los que ministramos, a veces caemos en esa soberbia, en esa altivez, en esa vanidad, de que ya no somos capaces ni de hincarnos a orar. Si tú ahora le dices a un ministro, ¿sabes qué? Hay que hincarnos ahorita, hay que venir a las 4 de la mañana a hincarnos a orar. Hay que venir y doblar rodilla por el pueblo, por la iglesia, por las necesidades. ¿Qué te dice un ministro, un levita, un maestro, un apóstol, los que se llaman apóstoles? ¿Qué es lo que dicen? ¿Yo? No, yo no me puedo hincar, no, yo ya no. Yo no puedo hacerlo porque yo ya estoy cara a cara con el Señor. Yo ya hablo con Él, ¿cierto, hermano Leo? Yo ya hablo con Él. Yo no tengo por qué hacer eso. Si Él y yo hablamos, Él y yo nada más llego y es más, yo voy a donde tengo que ir y profetizo. Yo voy a donde el lugar y la gente, y fíjense cómo hablan. Yo voy a la congregación y yo sano al enfermo. Yo voy a tal lugar y profetizo. Yo voy a tal lugar y evangelizo y se convierten las almas. Yo voy a tal lugar y enseño. Siempre el yo. Cuando dice la Escritura que somos siervos inútiles, que no somos nada ante su presencia. Y saben una cosa, ahí se pierde la humildad porque ya no oran, ya no buscan su rostro, ya no alaban porque se sienten tan superiores que ya el alabar y adorar a Dios y entrar a su presencia ya no es ese secreto, no es el secreto para entrar a sus atrios del Señor. Y si tú llegas con un ministro y le dices, hermano, Leo es el pastor de la iglesia, hermano, tengo una necesidad, ¿podemos orar? ¿Para pronto? No te me acerques, hermano, no te me acerques, es que estoy muy ocupado. ¿Sabes qué? Mira, espérate o busca, mira, ya tengo encargados. Es más, ya hasta muchos ministros llegan con guardaespaldas. Hay muchos ministros que ya tienen tanta soberbia y tanta altivez. Yo estoy convencido que esa gente que trae guardaespaldas, esos ministros porque algo deben, ¿cierto? Jesús no traía guardaespaldas, los profetas no traían guardaespaldas, y si traes un guardaespaldas, y eso lo sostengo, los ministros de ahora, los grandes, según siervos, líderes, conocidos y aún no conocidos de aquí, traen sus guardaespaldas, sus guaruras que los protegen. ¿De qué se esconden? ¿De qué se protegen? Algo hay por ahí, algo deben.
Porque cuando llegan a ese grado, eso habla de que deben algo y de que ya no está las almas como para ser tocados, o sea, o llegar y preguntar por alguna necesidad, porque ellos ya no conocen lo que son las rodillas, ya no conocen lo que es postrarse, doblar rodillas y orar a Dios. Es más, ya ni se comunican con Él. Simplemente tal vez se paren en las mañanas y, Señor, ahí está, aquí estoy, tú haz tu obra, me voy a lo mío. Ya no le dan ese tiempo al Señor, ya no están en comunión con Él, en conexión, ¿cierto, hermano Leo? Y eso hace que pierdan la humildad, que pierdan la sencillez. Como referencia, la humildad ante los demás y la humillación que dice ante Dios. Y fíjense bien, en Gálatas 6:1, ya casi terminó. En Gálatas 6:1, fíjense bien, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáuranle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la mansedumbre es que tú tienes que ser sencillo antes que tu hermano, ¿cierto? Vámonos a Filipenses. Dice en Filipenses 2:3. Dice, no hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, quiere decir que si eres ministro o estás arriba de encargo o de ministerio, no tienes que sentirte más, tienes que ser igual. La escritura dice que Jesús se mezclaba con la gente pobre, ¿verdad, hermano Temo? Él siempre estuvo rodeado de gente sencilla. Sí, se rodeaba de los fariseos, de la gente importante, pero yo pienso que a Jesús le gustaba estar siempre con la gente pobre, ¿verdad? Yo creo que era su pasión, porque a eso vino, ¿cierto? A eso vino. ¿Y saben una cosa? Dice así. ¿Qué hacemos cuando nosotros somos reprendidos por Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano Temo? ¿No pataleamos? ¿Nos enojamos? ¿Hacemos puchero? Empezamos a gruñir, ¿sí o no? ¿Tú no lo haces? ¿Tú no lo llegaste a hacer cuando Dios te regañaba? Me enojo. Yo creo que a veces... Me enojo con Dios. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Enojarnos. Bueno, no deberíamos hacerlo, pero muchas veces no estamos conformes o de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nosotros, porque creemos lo que está pasando en nuestra vida, creemos que es malo. Pero para Dios es lo correcto, porque no conocemos el futuro en sí. Pero a veces hacemos pataletas y rabietas, ¿verdad? Y nos enojamos con Él y nos olvidamos de decirle, Señor, gracias por lo que está pasando en mi vida. Mi alma te alaba, mi alma te anhela, Señor. Pues esté o no esté de acuerdo, yo te alabo, yo te glorifico, yo te honro. A veces nos enojamos hasta contra los hermanos, ¿cierto? O contra los que nos rodean. Es que por culpa del hermano Telmo a mi pueblo está pasando esto. Por culpa de Leo, porque no se portó bien. Ahora mira lo que nos está pasando. Y empezamos a refunfuñar y a refutar, ¿verdad? Y culpamos a otros de lo que nos está pasando. Y a veces nos hacemos cómplices del pecado, ¿verdad? A veces no queremos, se nos hace más fácil hacernos cómplices que venir y alabar a Dios o buscar la solución en el nombre del Señor, ¿cierto? Ya a veces no queremos nada con Dios. ¿Alguna vez pensaste eso, hermano Antelmo? Ya no querer nada con Dios. De que después de lo que te está pasando y parece que no nos escucha. Pero ya por último, dice la Escritura que el gran secreto de estos hombres simplemente fue adorar y alabar a Dios. Y entendemos que el gran secreto es no solamente entrar, estar, sino permanecer en su presencia. ¿Ven? Voy a pedirte que inclines tu rostro. Vamos a darle honra y gloria a Dios y pedirle que Él sea el que incruste y penetre esa palabra más profundo, no solo en nuestro corazón, sino en todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Padre Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Estamos ante ti hoy para darte honra y gloria, Señor, y rendirte tributo. Tal vez faltaron muchas cosas que decir, mi Padre,
Pero sabemos y entendemos que tu palabra no volverá vacía, bendito Dios, y lo que tú hayas querido dar o dar a tu pueblo, Señor, y aún a tus almas, que no te conocen, sea suficiente, lo necesario, lo preciso, lo justo, para que tu pueblo vuelva su rostro a ti, mi Padre. Para que esa sencillez y esa nobleza y esa humildad y humillación ante ti no la hubiera, Padre, hoy la haya, mi Señor. Que tú quites toda soberbia, toda altivez, toda vanagloria de todos aquellos que hoy ministran a tu pueblo, Señor, y que se han olvidado del gran secreto, que es estar en tu presencia y permanecer, mi Padre. Que el gran secreto es no solo alabarte y adorarte, sino estar adorándote, hablando contigo y en comunión y en comunicación contigo, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Es estar en todo tiempo, como dice tu Escritura, orad sin cesar, mi Padre. Gracias por esta palabra, bendito Dios, que a ti sea la honra y la gloria, Dios eterno. Amén. Nos vemos la próxima semana. Les comento, hermanos, que la próxima semana cambia el horario, se atrasa 1 hora México. Ahorita son las 6 de la tarde, pero ya para la próxima el culto lo iniciaremos a las 5 de la tarde, hora México. Dios les bendiga. Shalom.